Bienvenidos, esto es Huitzili TV. El día 10 de abril veremos a nuestra bandera izarse a media asta. Esto a que se conmemora el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, el caudillo del sur, uno de los personajes más importantes de la revolución y de la resistencia campesina en México. Aunque algunos biógrafos señalan otras fechas, la aceptada es que Emiliano Zapata Salazar nace en San Miguel Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Era el noveno de 10 hermanos, de los cuales solo sobrevivieron 4. Hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, una humilde familia campesina. Desde niño trabajó como peón y aparcero y recibió una pobre instrucción escolar. A los 9 años, presencia el despojo de campesinos por parte de grandes hacendados. Quedando impactado por el hecho, cuestiona a su padre, a lo que él responde que no puede hacer nada. Emiliano, enfurecido, le dice a su papá: «No se puede, pues cuando sea grande haré que se las devuelvan». Después de algunos años, su madre muere cuando él tenía 16 años. 11 meses después, también fallece su padre. Tras esto, Emiliano y su hermano mayor, Eufemio, heredaron un poco de tierra y unas cuantas cabezas de ganado, con las cuales mantendrían a sus 2 hermanas, María de Jesús y María de la Luz. Al poco tiempo, Eufemio vendió su parte de la herencia, volviéndose revendedor, bujonero, comerciante, entre otras cosas más. Pero Emiliano decidió permanecer en Anenecuilco, donde trabajaba sus tierras. También era parcero de una pequeña parte de una hacienda vecina, además de que comerciaba con caballos, del cual era apasionado, y se dedicaba a conducir recuas de mula. Poco tiempo después, con 17 años, se ve obligado a abandonar el estado de Morelos, teniendo que vivir escondido en un rancho de unos amigos de su familia durante algunos meses, tras haber tenido un enfrentamiento con las autoridades. Por el régimen porfirista, se condenaba a la miseria a la población rural. Por las leyes promulgadas por el dictador, terratenientes y grandes compañías se hicieron con las tierras comunales y las pequeñas propiedades, donde los grandes propietarios extendían sus plantaciones de caña de azúcar, dejando a los campesinos desposeídos y teniendo que ser desplazados a áreas casi estériles. Aunque era un problema a nivel nacional, fue Morelos uno de los estados más afectados, y al paso de una nueva ley de bienes raíces, esta situación sería aún más grave. Por esta razón, en septiembre de 1909, al cumplir 30 años, Zapata se convierte en dirigente agrario de Morelos. Alrededor de 400 habitantes de Anenecuilco fueron convocados a una reunión clandestina, donde se decidió renovar el consejo municipal, eligiendo a este, ya que era considerado el mejor domador de caballos de la comarca y muchas de las haciendas se lo disputaban. Y además, a su gran carisma entre sus vecinos. En esta etapa, Zapata empezó a analizar documentos que acreditaban los derechos de propiedades de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de reforma. Para hacer valer los derechos de propiedades de los campesinos, trataba y se asesoraba con letrados capitalinos. Por este motivo pudo ser llamado para servir en el ejército, ya que dicha acción no pasó desapercibida para el gobierno, teniéndose que trasladar a Cuernavaca, donde estuvo 1 mes y medio. En ese tiempo, pudo obtener una licencia para trabajar como caballerizo en Ciudad de México, donde permaneció por poco tiempo. A su regreso a Morelos, Zapata retomó la defensa de las tierras comunales, pero en Anenecuilco se había iniciado un litigio con la hacienda del hospital, y los campesinos no podían sembrar en las tierras disputadas hasta que los tribunales resolvieran. Tal hecho provocó el descontento de Zapata, así que con un pequeño grupo armado tomó las tierras del hospital, distribuyéndolas entre los campesinos. Esto provocó que los pueblos cercanos, tras escuchar la valerosa acción, se duplicaran hechos similares. Por tal motivo, Zapata fue designado jefe de la Junta de Villa de Ayala, localidad que era la cabeza del distrito al que pertenecía su pueblo. Esto provocó que empezara a participar en reuniones celebradas en Villa de Ayala, que posteriormente se convertirían en el Plan de Ayala, que suponía una reforma agraria radical. La tierra es de quien la trabaja. Francisco I. Madero, al proclamar el Plan de San Luis, en donde llama al pueblo mexicano a levantarse en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz,
el 20 de noviembre de 1910, fecha que marca el inicio de la Revolución Mexicana. A Zapata le llama la atención el artículo 3º, que ofrecía la restitución de las tierras a los campesinos, de las cuales habían sido despojados. Aunque en Morelos muchos se sumaron de inmediato a la insurrección, Zapata tenía sus dudas acerca de las promesas expuestas en el Plan de San Luis. Quería ver reconocidos y legitimados con nombramientos los repartos de tierras que había efectuado al frente de la Junta de Villa de Ayala. Por esta razón, entra en pláticas para la toma de armas junto con Pablo Torres Burgos, Rafael Merino y cerca de 60 campesinos. Al adherirse al Plan de San Luis, Madero escogió a Pablo Torres Burgos para tomar la dirección del levantamiento en Morelos. Pablo Torres nombra coronel a Zapata, pero en marzo de 1911, tras la muerte de Torres, Zapata es designado jefe supremo del Movimiento Revolucionario del Sur, quedando al mando del Ejército Libertador del Sur. Tomando en mayo la ciudad de Cuautla, es donde ejerce su poder sobre el Estado, repartiendo las tierras en la zona que controlaba. A la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, asumió la presidencia Francisco León de la Barra, hasta la celebración de las elecciones. En ese tiempo surgieron discrepancias entre Zapata y Madero. Por un lado, Zapata exigía el inmediato reparto de las tierras, y Madero reclamaba el desarme de las guerrillas. Zapata aceptó el licenciamiento y desarme de sus tropas. Con esto, esperaba que Madero, al ser electo presidente, realizara la reforma. Pero pese al triunfo revolucionario, el régimen seguía en manos de antiguos porfiristas. Es así que en julio de 1911, cuando gran parte del ejército zapatista entregó las armas, empezó el acoso del ejército sobre los campesinos y Zapata, que logró escapar a su detención, tomando así de nuevo las armas. Pronto recuperaron posiciones y resultaron fortalecidos. Al celebrarse las elecciones en noviembre de 1911, Madero resultó elegido. Zapata esperaba que el nuevo gobierno asumiera sus compromisos en materia agraria. Pero esto no resultó ser tan fácil. Madero tenía sobre él la presión del ejército y de los sectores reaccionarios. Por tal motivo, volvió a exigir de nuevo la entrega de las armas. Las conversaciones entre los grupos fracasaron y en noviembre del mismo año, Zapata elaboró el Plan de Ayala, declarando a Madero incapaz de cumplir los objetivos de la revolución, particularmente la reforma agraria, y anunciaba la expropiación de 1/3 de las tierras de los terratenientes, a cambio de una compensación si se aceptaba, y por la fuerza en caso contrario. Los que apoyaron el plan y se adhirieron eligieron como jefe de la revolución a Pascual Orozco y solicitaron la renuncia de Madero. Pero el resultado fue nuevos y continuos enfrentamientos armados. Zapata se vio obligado a replegarse a Guerrero. Aunque el gobierno controlaba las ciudades, el movimiento zapatista se fortalecía en las áreas rurales. Tras la traición de Huerta, con el apoyo de Estados Unidos, Huerta derrocó a Madero en febrero de 1913, mandándolo a ejecutar. Ante esto, Zapata había sido nombrado jefe de la revolución, ya que Orozco había sido declarado traidor. Los ataques hacia el ejército zapatista se recrudecieron, pero no tuvieron éxito. Zapata frenó la ofensiva huertista y fortaleció su posición en el estado de Morelos. Tras la traición de Huerta, Venustiano Carranza obtuvo el apoyo de Pancho Villa, derrotando a Victoriano Huerta en julio de 1914. Aunque Zapata apoyó el movimiento, este fue más discreto, puesto que Zapata pedía a Carranza que aceptara el Plan de Ayala. En octubre de 1914, en la convención de Aguascalientes convocada por Carranza, se concretó la alianza de Zapata y Villa. Se eligió a Eulalio Gutiérrez como presidente y a Villa como comandante del ejército convencionalista. Carranza abandonó la Ciudad de México y se retiró a Veracruz, donde estableció su propio gobierno. Poco tiempo después, en diciembre, aunque Villa había aceptado el Plan de Ayala, las diferencias que surgieron entre los dos caudillos, la ambición de Villa produjo la ruptura e hicieron que Carranza reaccionara. Zapata se retiró a Morelos, mientras luchaban villistas y carrancistas. Zapata se centró en la reconstrucción de su estado y revolución agraria, viviendo en paz durante un tiempo, en el cual el gobierno de Zapata creó comisiones agrarias, estableció la primera entidad de crédito agrario en México e intentó convertir la industria del azúcar de Morelos en una cooperativa. Tras la derrota de Villa, en 1915, Carranza centró sus ataques contra Zapata. Carranza había encomendado la recuperación de Morelos al general Pablo González.
Zapata autorizó conversaciones en febrero de 1916 entre representantes suyos y el general Pablo González, terminando estas en fracaso. González tomó el cuartel general de Zapata en junio de 1916. Zapata reanudó la guerra de guerrillas y en enero de 1917 logró recuperar el control de su estado. Zapata tomó medidas políticas, agrarias y sociales para poder incrementar su base en Morelos y asimismo buscar apoyo en el resto del país. Carranza ordenó a Pablo González una nueva ofensiva en diciembre de 1917 para que Zapata aceptara las nuevas leyes de gobierno, pero estas fueron muy breves. Ante la amenaza que podía representar Zapata y el temor de no poder acabar con el movimiento, Carranza y González llevaron a cabo un plan haciéndole creer que el coronel Jesús Guajardo estaba descontento con Carranza y quería unirse a él ofreciéndole armamento y municiones para continuar con su lucha. Logró atraer a Zapata en un encuentro secreto en la hacienda de Chinameca, en Morelos. Algunas fuentes afirman que Zapata llevaba una escolta de 100 hombres, otros que solo eran 10. Al entrar a la hacienda, al cruzar el dintel, fueron emboscados por los soldados que fingían presentarles armas, así como tiradores escondidos en las azoteas, abrieron fuego contra Zapata y su escolta de hombres. Si bien a su muerte Zapata se convertiría en el apóstol de la revolución, fue uno de los símbolos más importantes de la resistencia campesina en México. Sus ideales giraron en torno a la justicia social, libertad, igualdad, democracia social, respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras. A él se le atribuye esta frase: es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda. Nos vemos en el siguiente video.